Hola, ¿qué tal amigos y compañeros del Cinefab? Soy Héctor Malváez y le doy la más cordial bienvenida a su programa Cinefab TV. Hoy presentamos una charla con el doctor Antonio Torrent Fernández, quien recientemente fue reconocido por la Universidad Autónoma de Chapingo como agrónomo ilustre. Comenzamos. La Universidad Autónoma de Chapingo otorgó al doctor Antonio Torrent Fernández, investigador del INIFAP e integrante del CINIFAP, el reconocimiento como agrónomo ilustre de la institución y de México. Esto acompañado de la develación de un busto de nuestro investigador en la calzada que lleva el mismo nombre, Calzada de los Agrónomos Ilustres. Desde este programa, nuestro reconocimiento a la trayectoria del doctor Torrent con una muy interesante entrevista que le hicimos. El doctor Torrent nos narra parte de su trayectoria. Veamos. Trabajo en el INIFAP y en la investigación en general desde... Tengo 60 años en esto. Yo vengo de una familia que se dedicaba al campo. Mi papá tenía un rancho con ganado y entonces había que atender todos los detalles que tiene que ver con la leche, repartirlo en la ciudad y luego cuidar a los becerros. Todo lo que hay que hacer con el ganado, pues yo crecí en ese ambiente. Entonces, cuando terminé mi secundaria, tuve la suerte de que uno de los estudiantes de séptimo año de Chapingo fue a mi secundaria en San Andrés Tuxtla y nos habló sobre lo que es Chapingo. Y entonces todo lo de el internado, a qué nos dedicábamos, etcétera, hasta de fútbol americano nos hablaba. Y entonces todo esto me animó y en 1952 me vine a la preparación en el mes de diciembre. Y entonces en el mes de enero fueron los exámenes de admisión y a partir de febrero, marzo de ese año ya empecé a mis estudios de ingeniería agrícola. Fue muy interesante. Era la época en que Chapingo estaba militarizado. Entonces llevábamos una vida como si estuviéramos acuartelados. A las 6 de la mañana había que levantarse para la diana, y luego escuchar la orden del día, y luego ir a desayunar, y luego enseguida a clase. Era un ambiente, a principio, cuando uno está en primer año, pues a uno lo rapaban todo el año, ¿no? Y servía uno como asistente de los alumnos que ya estaban de segundo año en adelante. Y entonces fue otro aprendizaje. Yo tenía una suerte, una ventaja, y es de que sabía tocar guitarra. Y esto pues me lo enseñó mi mamá, y yo venía ya de San Andrés Tuxtla, ya había yo participado en un trío, de tal manera que cuando llegué aquí, caí en las manos del mariachi de Chapingo. Y entonces fue una bendición y maldición. La bendición era que me salvaba. Tenía yo conocidos de quinto, sexto, séptimo año. Ellos me ayudaban, pero también había que ir casi todos los fines de semana, en la noche, y pasarse toda la noche dando serenatas, tanto aquí en Texcoco como en México. Y bueno, eso fue esa experiencia del primer año. Ya en segundo año, pues uno ya puede dejarse crecer el pelo y peinarse como uno quiere. No, desde luego no con las greñas que ahora se usan. Yo tengo un hijo que tiene el pelo ya se lo de, y la barba también. No, bueno, nada de eso. Fue un grupo, el de mi generación, muy unido. Éramos alrededor de 60, 70, y en mi especialidad a la que yo entré, que fue de fitotecnia,
habríamos unos 25 a 30 alumnos. Y pues tuvimos una carrera muy interesante, nos daban ahí de comer, hacíamos deporte, en fin, una época muy agradable, excepto de que éramos puros hombres, ¿no? Entonces, ahora ya las cosas han cambiado. Ahora la mitad de los estudiantes son varones y la mitad son mujeres. Qué cosa tan diferente. Y bueno, pero una de las cosas que a mí me impresionó más es de que el mensaje que uno recibía una y otra vez de todos los maestros es de que el campo necesita el apoyo de los agrónomos y la carrera de agronomía no es para hacer dinero, es para servir en primer lugar al campo, pero al bienestar rural. Y eso una y otra vez. Ahora, una cosa muy interesante que había en esa época, y ya no la hay, es que casi a principios del último año, que es el séptimo, ya venía gente a ofrecernos empleo. Entonces, cuando yo estaba a mediados de año, ya tenía 3 o 4 ofertas de empleo. Una de ellas era ir a Guatemala, y otra es aquí en el trabajo del antiguo Instituto de Investigaciones Agrícolas, y finalmente me decidí por la de Oficina de Estudios Especiales, porque ahí había ya una oportunidad de trabajar directamente en investigación y la posibilidad de irme a estudiar, becado. Entonces eso era de la Fundación Rockefeller, con un programa que tenía con el gobierno mexicano, en donde se ofrecía esa oportunidad, y entonces esto me atrajo mucho. Bueno, me tocó la suerte de conocer al doctor Reggie Laird, que era uno de los investigadores norteamericanos que estaba trabajando con el programa de suelos en la República Mexicana y que tenía una oficina aquí en Chapingo. Entonces a él la persona que visité, platicamos un momento y me dijo, pues ya está usted contratado a partir de mañana si quiere. Así que desde entonces empecé a trabajar en el campo experimental, y durante 2 años, en el segundo año, bueno, desde el primer año, él daba una clase de suelos, fertilidad de suelos, en el colegio de posgraduados, que ya existía. Y entonces le solicité la autorización para tomar su curso. Él lo aceptó, y pues me convenció todo lo que ellos estaban haciendo en el país, que era el aspecto de cómo aumentar la producción de cultivos básicos. Y entonces en el siguiente año inicié mis estudios de maestría en el colegio de posgraduados. Él también era maestro ahí. También ahí tuve la oportunidad de trabajar también de cerca con el maestro Hernández Solocozzi, que es un personaje muy especial, porque él nos enseñó a apreciar lo que es el conocimiento campesino y todo lo que ellos han desarrollado antes de la parte científica. Pero lo que habían logrado, eso de domesticar al maíz a partir de un pasto, que es el teocintle, hace 6,000 años, y que cuando el conquistador español llegó a México, se había creado toda la diversidad de maíz que conocemos actualmente. Es decir, que eso no es una contribución del europeo, sino que es algo que fue diseñado, inventado por el agricultor de Mesoamérica. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? En aquel entonces el maestro en ciencias Antonio Torrent realizó su doctorado en Iowa. Escuchemos cómo nos lo platica. Me fui a la Universidad Estatal de Iowa, en ese estado, en 1964. Pues
me encontré ahí con un equipo universitario de muy primer nivel. Yo de veras, esta es una de las decisiones que tomé y que fue sugerida por el doctor Lerth, porque ahí de veras había un equipo que me formó en toda la parte más científica del trabajo de campo. Y entonces había un doctor que ya falleció, el doctor Pesek, que fue mi director de tesis, pero también estudié microeconomía y también en una universidad yo tenía la oportunidad de tomar muchas materias de ámbitos muy diferentes de la agronomía. Y esa es una oportunidad, bueno, cualquier universidad la tiene, nosotros no, porque en Chapingo es una escuela de agronomía en esa época, y estábamos dedicados nada más al asunto del campo. Pero entonces un ambiente universitario amplio, humanista, en donde uno puede tener la oportunidad de aprender la cultura de ese país. Estudié economía también con unas personas de un alto nivel, y cuando estuve 4 años, y en el 4º año ya tenía yo planes para un 5º año, pero ahora para aprender más de la cultura y usando la agronomía desde luego como base, pero también entrando a otras partes de la ciencia también. Pero ya mi tiempo de la beca había concluido y me mandaron decir, le queda un mes de beca, y entonces mejor termine. Y bueno, terminé sin problemas. Regresé en marzo de 68, pero ya con un plan de trabajo, porque todo mi programa, incluyendo el estudios doctorales, también incluían regresar a un trabajo en particular, y eso era el Plan Puebla. Me tocó la oportunidad de entrar en un 2º año del inicio del Plan Puebla, y ahí también tuve la oportunidad de interaccionar con colegas del ámbito de la sociología. Uno de ellos es desde luego el doctor Leobardo Jiménez Sánchez, así como el doctor Mayden de Estados Unidos, ambos viendo la orientación de tipo social, y yo venía con una formación muy tipo Revolución Verde. Es decir, para mí lo que me interesaba era la ciencia aplicada para aumentar la producción de maíz. Y había muchas cosas que me llamaban la atención, pero que no hacía yo más que el trabajo que me correspondía. Entonces la oportunidad de trabajar con este grupo multidisciplinario, porque aquí se trataba de que la tecnología que desarrolláramos inmediatamente se aplicara con los productores, entonces me dio la oportunidad de interaccionar con productores, junto con los colegas agrónomos que estaban tratando de transferir su tecnología. Y eso es algo que me impactó, porque me pude dar cuenta de que ellos tenían una tecnología bastante desarrollada, por cierto que no desarrollada en términos campesinos, pero no en relación a la ciencia moderna. Y entonces había que hacer un encuentro entre el conocimiento moderno y el conocimiento de los productores, que yo empecé ya a apreciar. Dos visiones del campo mexicano. El ahora el doctor Torrent se adentró en ambas para desarrollar lo que ahora consideramos muchos es uno de sus grandes legados: MIAF, milpa intercalada con árboles frutales. Veamos. Después de que terminé yo de trabajar en el Plan Puebla y me vine aquí al CIMIT y después pasé al Colegio de Postgraduados para la enseñanza, yo seguía siendo tal vez en un 70% revolucionario verde. Prevalecía sobre lo que había yo aprendido. Y entonces a eso me dediqué durante años y formé gente que tenía el concepto más de producción de grano que de la parte de calidad.
o las tecnologías tradicionales. Y así continué un tiempo hasta que vino lo del maíz transgénico. Hace unos 15 años venía la amenaza de que ese maíz era la tecnología más moderna y que lo que iba a hacer aquí era aumentar la producción de maíz. Nosotros ya éramos deficitarios en maíz hace 20 años y entonces ellos venían y prometían a través del presidente y con presiones internacionales para que abriéramos las puertas a la siembra de maíz transgénico. Quiero advertir aquí de que hay varios colaboradores que somos coautores de MIAF. Yo manejo mucha de la parte de los cultivos anuales, de la protección contra la erosión, digamos, ese es el campo en que yo he contribuido. Pero en el campo de la fruticultura, que es indispensable como parte de MIAF, es el doctor José Isabel Cortés, la persona que ha contribuido más, y la interacción entre ambos ha redituado en la dirección en que va MIAF. Así que yo diría que la contribución de MIAF es fundamentalmente el doctor Cortés y mía, ¿sí? Y ahora hay un grupo alrededor de 15, desgraciadamente no hemos podido seguir creciendo, que se han formado con nosotros, han hecho maestrías o hemos interaccionado en campo, y entonces ellos ya manejan también MIAF, y es un grupo un poquito más grande, de entre 15 personas. Entonces se volvió parte del programa de gobierno, este programa que se llama Sembrando Vida. Una parte es de MIAF, y entonces nos encargaron una capacitación y nosotros les presentamos un proyecto de cómo podíamos hacer la capacitación, y eso no prosperó porque parece que hubo un recorte en el presupuesto de ellos y decidieron recortar los costos de capacitación. Pero con una personalidad tan cálida como lo es Antonio Turrent, no podíamos hablar tan solo de sus logros en la investigación, también platicamos sobre su sentir alrededor de este reconocimiento como agrónomo ilustre. Como comenté ya en alguna ocasión, esto me conmueve. No es algo que yo esperaba que me ocurriera, y que mi alma mater lo haya hecho, pues eso de veras porque no nada más aprendí en Chapingo a querer ser como los que habían ya sido, que habían servido al país y a la agronomía, sino que me impulsó a seguir el camino de la ciencia y al camino de salir del país. Y esto es algo que yo cada vez que tengo la oportunidad les aconsejo a los estudiantes, a los jóvenes, abran las alas, aprendan otro idioma y váyanse a otra cultura. No pierdan sus raíces, y regresen siendo mejores mexicanos. Esto a servir a su país, esto es algo que yo estoy convencido de que es indispensable, es muy útil para los jóvenes. Ahora, para mí, ¿qué significa? Pues no, es una emoción. En mi familia todavía no salimos de esto, de esta impresión que tuvimos, y la verdad que yo quiero, en lo que me toca de tiempo, todavía trabajando, yo tengo planes para otros 10 años por lo menos, es impulsar, mientras MIAF ya es la etapa más avanzada a donde yo he participado. Yo quiero, porque hay muchas dudas todavía sobre MIAF, cosas que tenemos que resolver. La situación del INIFAP es un tema imprescindible. Aprovechamos la enorme experiencia, visión y trayectoria de nuestro investigador para preguntarle sobre su visión del instituto. INIFAP es una institución que tiene una larga tradición, y que ha hecho mucho por el país en lo que conocimos como el milagro mexicano de los años 60 y 70 del siglo pasado.
venían asociados con la tecnología que un precursor del INIFAP desarrolló. Al INIFAP le pasó lo mismo que en otras partes del mundo. México entró en deudas en los años 80 y entonces tuvo que pedir préstamos para no fallar en su servicio a la deuda internacional. Yo tengo la idea, aunque nunca la he leído, pero me baso en lo que ha ocurrido, que había algún acuerdo en el cual México, el INIFAP, debería de desincentivar su trabajo en las partes más productivas del país, en Sinaloa, en Sonora, en Nuevo León, Tamaulipas, porque esa era el área de agricultura más avanzada y no tenía caso, por lo menos así lo explicaron. Y entonces el INIFAP dejó esa parte y dejó de atenderlo, excepto con que sigue conservando sus campos experimentales, pero ya no con la presencia que tenían previamente. Y entonces ahora entraron las multinacionales en esa parte del país, ¿no? Y entonces esto lo que significó es una contracción del INIFAP. Y si se contrae y ya no se da, pues entonces también el presupuesto tiene que bajar. Se está yendo por el camino de sustituir a la investigación pública por la investigación privada. Siempre ha existido una tensión entre la investigación nacional científica y la investigación de tipo local. Debería de haber una fórmula para que se distribuyeran los recursos fiscales del país, que una mitad debería de ser definida por los centros regionales y la otra mitad debería de ser definida por los programas nacionales, y que estos programas nacionales deberían de tener una infraestructura tal que les permitiera viajar y asignar recursos para una parte que le tocaba aquí y otra acá. Pero esto de aquí tendría que negociarse con el local, que tiene la otra mitad, porque en la actualidad el local decide el 100%. Cerramos con un mensaje del doctor Torrent. Somos una institución de servicio al país y este servicio nos debe de llegar a pensar en el bienestar social, y que lo que tenemos que hacer es que tendríamos que pensar todos en lo que está por delante, es el futuro, en los próximos 3 o 4 generaciones que tenemos que empezar a atender desde ahorita, y debemos de dar oportunidad a que el grupo actual del INIFAP, en lo que está trabajando, que debería de evolucionar a 2 tipos de grupos. Uno que está atendiendo a las necesidades actuales, con todo y que van a durar 15 o 20 años más, pero hay déficits muy grandes en el país que debemos atender, pero que otra fracción, y ojalá pudiera incrementarse el presupuesto del INIFAP para esta otra fracción, que estuviera trabajando desde ahorita ya en el futuro, hacia el futuro, que ya conocemos cuáles problemas vienen, sobre todo de sequía en el futuro, y tenemos que abordar problemas que hasta ahora no hemos tocado. Por ejemplo, sabemos que hay disperso en las razas nativas de maíz los factores que van a ser clave para enfrentarnos en el caso del maíz, a los problemas que vienen de sequía en el futuro. Pero estos están dispersos en todo el país, en las razas nativas de maíz que se siembran en 4,5 millones de hectáreas, que tenemos que ir a encontrar esas plantas superiores y traerlas para acá para iniciar un programa que permita enfrentar con variedades que toleren temperaturas de ese
ese tamaño que va a venir, y sequías como esas. Y entonces, otra cosa que tiene que ver es, tenemos que pensar en, así como tenemos ya un frijol perenne, que es ¿cómo se llama? El ayocote, también deberíamos de tener maíces perennes, que tengan la capacidad, bueno, de... si hay una sequía enorme, una temperatura muy alta, muere, pero inmediatamente cuando cambian las condiciones vuelve a brotar el maíz y viene otra. Entonces esas características que son muy difíciles de manejar genéticamente, científicamente, esos son los problemas que ya deberíamos de definir y de iniciar desde ahorita. Este es un ejemplo más de investigadores que con gran trayectoria y logros en su haber pertenecen al Sindicato Independiente de Investigadores del INIFAP. Sus contribuciones a la investigación han sido invaluables en el desarrollo agrícola mexicano y, como hemos visto, la calidad humana del Dr. Turrent nos invita a reflexionar sobre todos sus conceptos y hacia dónde vamos como centro público de investigación, así como país. En nuestro próximo programa continuaremos escuchando los conceptos del Dr. Turrent acerca del MIAP y sus contribuciones al agro mexicano. Los invito nuevamente a revisar el canal de YouTube, la cuenta de Facebook y la página web del CINIFAP para conocer más sobre proyectos de nuestros compañeros investigadores pertenecientes al sindicato y ser testigos de su importancia nacional. También les recuerdo, como siempre, que transmitimos todos los martes a la 1 de la tarde, con su repetición a las 7 de la noche. Bien amigos, yo soy Héctor Malváez y nos vemos hasta la próxima.